Hola colegas, muy buenos días. Gracias por conectarse esta mañana de jueves para escuchar la disertación de una temática de salud pública que a todos, a todas nos tiene lamentablemente o afortunadamente, como se quiera ver, familiarizados, que es esta pandemia de COVID-19. Y estoy muy agradecido porque hayan aceptado participar con nosotros nuestras colegas en esta disertación, que es la licenciada Carolina Torres Casillas. Muchas gracias por aceptar la invitación, licenciada Torres, y la licenciada Miriam Laura Ramírez Moreno, por aceptar esta disertación. Vamos a escucharlas. En el primer orden va a participar la licenciada Carolina y será secundada por la licenciada Ramírez en un segundo momento, y después de su disertación nos harán una presentación de piezas comunicativas. Muchas gracias. Adelante, licenciada Carolina Torres. Hola, buenos días. Primero que nada, les agradecemos que estén presentes. Voy a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Pero no puedo, profe. Ahora ya. Ahora ya. No sé si ya se vea. Sí, ya se ve. En modo presentación, por favor, licenciada Torres. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre un tema de preocupación mundial, que es el COVID-19 y por el que nos hemos visto gravemente afectados y nos ha tenido en cuarentena durante mucho tiempo. Este es un índice de lo que vamos a abarcar. Vamos a hablar sobre distintos aspectos, tanto de lo que se trata la enfermedad, como los sectores más vulnerables, así como datos estadísticos de manera mundial y nacional, también sobre el sistema de salud que hay en México y spots de comunicación. Me gustaría preguntarles si ya saben lo que es el COVID o tienen una idea de lo que es la enfermedad. Quien desee levantar la mano, colegas, adelante, por favor, y participar. O tomen la palabra. Adelante, Fernando. A mi consideración, el coronavirus es pues, sí, un virus proveniente de China, el cual pues ha sido pues bastante reciente del último año me parece, y que pues ha creado pues toda pues, una situación, ¿no?, de pandemia a nivel mundial, y pues que sí afecta a varios, bueno, según sobre todo los pulmones y todo eso, ¿no? Bueno, muchas gracias. Licenciado Aarón, adelante, por favor. Sí, gracias. Pues sí, realmente es una enfermedad que se viene a sumar a todas las que ya teníamos como enfermedades respiratorias, pero pues aún no tenemos como un origen muy cierto. Se especula que viene de China, como dice mi compañero Fernando, pero pues están ahí como que haciendo las investigaciones y pero todo apunta a que realmente nace ahí. Y bueno, ahorita pues sabemos que tenemos muchos problemas en cuanto a la economía y en cuanto al sector de salud en todos los países, y bueno, creo que es algo que conocemos todos. Irving, adelante. Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, pues justamente es esta enfermedad obviamente que vino a causar como todos estos estragos que estamos viviendo actualmente, y pues sobre todo es una enfermedad que afecta al sistema respiratorio, como pues sí, ¿no? Como puede ser un resfriado, hasta incluso una neumonía que nos puede atacar. Entonces, tengo entendido, donde tengo entendido, de acuerdo a la investigación, es es otro tipo de coronavirus que ya existe. El coronavirus tiene varios
tipos de coronavirus y es una evolución justamente de esto que ya existía. Muchas gracias. Adelante, licenciada Carolina. Sí, muchas gracias. De hecho, sí, dijeron cosas muy acertadas. El COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el SARS-CoV-2, se propaga de persona a persona y ataca principalmente a garganta y pulmones. Y efectivamente, como mencionaba Irving, los coronavirus son una familia de virus, los cuales se pueden transmitir tanto en animales como en personas. Existen 4 tipos de coronavirus, que son los que ocasionan como resfriados, y otros 2 que causan las infecciones en los pulmones, como lo es el COVID-19. Esta enfermedad no tiene registros de una inmunidad previa, por lo que todos estamos pues expuestos a padecerla. En cuanto al origen, sí, a finales de diciembre del 2019 se comenzó a escuchar en las noticias sobre varios casos de una supuesta neumonía en Wuhan, China, pero realmente no sabían la magnitud de la enfermedad, era un virus desconocido y por lo cual solo estaban comenzando a tomar medidas generales como con la influenza, tratando del constante lavado de manos y las distintas medidas sanitarias que pudieran pues prevenir lo que ellos pensaban que era como un resfriado. Se tienen muchas ideas del cómo surgió el COVID, tanto que fue porque alguien se comió un murciélago o que lo crearon en un laboratorio o posturas políticas. También se piensa que fue por que el primer caso fue por un comerciante de mariscos. Entonces, en realidad no se tiene una causa exacta de qué lo provocó. Hasta el momento se siguen realizando investigaciones, pero no se sabe en realidad. Y como decía Aaron, el primer caso sí se presentó en China, pero pues no sabemos en realidad qué fue lo que lo originó. En México se presentaron los primeros casos 103 días después de que comenzaran en China. El primer caso se presentó el 27 de febrero del 2020 en un hombre que había viajado a Italia. Este hombre tenía 35 años de edad. Al día siguiente se presentaron 2 casos más de 2 hombres, uno residente de la Ciudad de México y otro que en Sinaloa, que también habían asistido a una convención en Italia. Entonces, pese a que el virus comenzó en China, pues en México nos llegó desde Italia. 20 días después de que se presentaran estos casos, se tuvo la primera muerte, que fue el 18 de marzo del 2020. Igual un cuarto caso, bueno, el cuarto caso fue por una joven de Coahuila que había viajado a Milán. A partir de ahí ya no dejaron de incrementar los casos. En cuanto a los síntomas, se tienen como principales síntomas lo que son la fiebre, la tos seca, el dolor de cabeza, la pérdida de olfato, gusto y la dificultad para respirar. Estos se pueden presentar al mismo tiempo o puedes presentar 1 o 2 de ellos en un inicio. También existen personas que no presentan ninguno, que son asintomáticas y que al no conocer que están enfermos, pues continúan con su vida normal y que si no siguen con las medidas sanitarias, pueden llegar a contagiar a muchas personas. Los síntomas suelen aparecer entre los 2 a los 14 días después de haber estado expuesto. ¿Cómo se transmite el virus? Bueno, las principales maneras en las que se transmite es el haber tenido un contacto directo con una persona infectada y, como lo había mencionado antes, si habías salido con un grupo de amigos o familiares o de trabajo y no te cuidaste o usando cubrebocas o
simplemente estuviste en contacto con una persona que ya tenía el virus, puedes llegar a padecerlo. También es por medio de gotículas de saliva o secreciones nasales, que estas son producidas cuando la persona infectada tose o estornuda. Y pues ahí viene la tercera forma de transmisión, que es a través del aire, que pues al momento de que la persona llega a toser, pues con el aire se empieza a ir trasladando el virus. La cuarta forma en cómo se transmite es al llevarte las manos a ojos, nariz o boca, principalmente, pues puede ser porque hayas tocado alguna superficie contaminada o también el que hayas estado en contacto con una persona contagiada. Si no te lavaste las manos después de haber realizado eso, pues todavía puedes contaminarte. Y pues la quinta manera de transmisión es el tocar superficies contaminadas, que a continuación colocamos la vida del virus que en las superficies, por ejemplo en el cartón, llega a durar 24 horas, en el acero inoxidable de 2 a 7 días, en el cristal o en el vidrio son 4 días, que pueden ser también como en cubiertos o en ventanas. En el metal pueden ser igual cubiertos de metal o alguna mesa, no sé, tubos. La madera son de 2 a 4 días, el plástico son 3 días y el cobre son 4 horas. Esto es un resultado de varios estudios que se realizaron dentro de un laboratorio con distinto tipo de condiciones, que fuera un lugar cerrado, que tuviera un específico número de humedad. Todo fue controlado y se estuvo observando con mucha cautela para que no resultaran afectados ninguno de los investigadores. La manera de tratar a un paciente COVID va a variar mucho dependiendo de distintas cuestiones físicas, pues algunas propician que se presenten casos más graves. Pueden ser casos desde leves a graves y a veces no se necesita un tratamiento muy especial. Colocamos una tabla sobre la clasificación de los casos de COVID. Está el caso de gravedad leve, que el porcentaje que colocamos aquí vienen de datos del Ministerio de Salud de Bolivia. Sin embargo, no logramos encontrar los datos de México específicamente, pero de acuerdo a diversos estudios o recomendaciones de los médicos, por lo general se suelen presentar más casos leves que graves, pero pues no, por la situación igual en México a veces llegan a presentarse más graves debido a diversos factores, ya sea que no se tenga el suficiente conocimiento sobre la enfermedad, no se tengan los cuidados correspondientes. Tiene mucho que ver también el sistema de salud, el que no sean atendidos a tiempo. En los casos de gravedad leve, los principales síntomas suelen ser parecidos a los de un resfriado. Como ya lo había mencionado, puede ser fiebre, principalmente tos, fatiga, anorexia, dificultad para respirar. También se llegan a presentar casos de dolor de garganta, congestión nasal, dolor de cabeza, y no es muy común, pero también de diarrea, náuseas y vómitos. Esto igual dependerá del tipo de variante que esté presentando el paciente. El tratamiento para los casos leves se suele curar en casa, desde casa, con las medidas generales. Y si tú tienes un familiar que está contagiado, lo que tienes que hacer es aislarlo en una habitación durante 14 días después de haber presentado los primeros síntomas. Tiene que realizarse un chequeo médico para que el médico sea el que
le asigne el medicamento que tiene que tomar, depende que sea lo que requiera, y se suele monitorear por 7 días diariamente. Se tiene que ir checando la oxigenación, que no sea menor de 90. También se tiene que ir monitoreando que no tenga fiebre. Y en cuanto a las dificultades respiratorias, si comienza a tener problemas para respirar, tiene que ser llevado de manera urgente al hospital. Por lo regular, los doctores les dan de tratamiento o de medicamento, más bien, vitaminas como vitamina C y D para que su sistema inmunológico vaya recuperando como fuerzas, zinc y también paracetamol. Esto igual, la cantidad que te recomienden de paracetamol dependerá de qué tanto estés presentando dolor muscular o fiebre. En cuanto a la gravedad moderada, se tienen los mismos síntomas que en la gravedad leve, pero suelen tener más problemas en cuanto a sus pulmones. Presentan tos con mayor frecuencia, su respiración es más agitada o les cuesta mucho respirar, y estas sí necesitan ya un tipo de ayuda en el hospital o medicamentos. El medicamento que se les recomienda va variando de acuerdo a su estado médico. Por lo general son inyecciones también y oxigenación con, se me fue la palabra, sí, pero son procedimientos que requieren ya monitorización por parte de un profesional, a diferencia del leve que pues tú como familiar puedes estar apoyando. En estos casos sí se necesita alguien que sepa cómo administrar los medicamentos, pues no cualquier persona sabe inyectar, no cualquier persona sabe estar monitoreando. ¿Sí me escuchan? Perdón. Sí, todo está bien, vas bien, todo está bien. En cuanto a la gravedad, ya de manera extrema, la frecuencia respiratoria es superior a las 30 respiraciones por minuto. Ya es muy complicado que pueda estar estable sin algún aparato que lo ayude. También tiene una oxigenación inferior al 90%. Estas requieren ya de terapia intensiva que los ayuden a respirar. Por lo regular están entubados. Este tipo de casos ya están hospitalizados, no tienen la capacidad de moverse con facilidad, su cuerpo ya no reacciona de la misma manera. Estos casos de gravedad por lo general se presentan más en un tipo de sector de la población que es el más afectado. Bueno, tenemos dos tipos. El primero son las personas con más de 60 años y aquellas personas que padezcan enfermedades como hipertensión arterial, obesidad, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes y cáncer. ¿Por qué pasa esto? Pues este sector de la población tiene tendencia a sistemas inmunológicos menos eficientes para la eliminación de infecciones virales. En el caso de las personas mayores, pues tienen un sistema inmunológico más débil que no reacciona de la misma manera que la de una persona sana o la de una persona más joven. A los que tienen enfermedades respiratorias, como lo mencioné, pues el COVID-19, si tenemos en cuenta que afecta principalmente a los pulmones, pues de manera intuitiva podemos imaginarnos que va a ser más complicado pues salir de la enfermedad o no padecer síntomas
más graves. En cuanto a las personas con cáncer, el virus se aprovecha de la fragilidad que está teniendo tu cuerpo, pues muchos de los tratamientos, o bueno, por ejemplo, las quimioterapias, disminuyen de manera drástica las defensas de tu organismo. En cuanto a los que tienen enfermedades cardiovasculares, pues no tienen tanta resistencia para situaciones también como de estrés o de preocupación, como las que puede ocasionar el padecer la enfermedad, además de que el virus pues ataca tus tejidos del corazón también. En cuanto a la hipertensión, pues el virus provoca daños invisibles en muchos de los órganos. Y en cuanto a, y bueno, y la diabetes, por ejemplo, te provoca también esas enfermedades, esas deficiencias en el corazón que afectan también a la inmunidad, a tu inmunidad, y que pueden provocar un sistema, un estado de inflamación crónico en tus pulmones, y que puede empeorar la infección que te provoca el virus. En los niños es muy distinto porque al tener sus sistemas de algún modo más inmaduros, si es la palabra, tienen una ventaja frente a los nuevos microorganismos. Entonces son más capaces de fabricar anticuerpos de distintos tipos que puedan bloquear o defenderse ante el virus. Existen unos principales focos de transmisión, hablando principalmente de lugares donde hay más riesgo de contagios. Tenemos en primer lugar los hospitales y clínicas, ya que pues es donde hay un contacto más directo y diariamente a cada hora sobre pacientes de COVID. Entonces, por lo mismo, durante el confinamiento se han restringido mucho el acceso a las diversas clínicas, y sobre todo a los hospitales que están atendiendo a los pacientes con esta enfermedad. A los pacientes que presentan enfermedades graves, pues sus familiares no tienen la posibilidad ni siquiera de entrar a verlos, solo esperan afuera de la clínica para que el personal médico salga a darles a conocer cómo se encuentra su familiar, su amigo. Es el principal lugar donde se está teniendo contacto con el virus, tanto con las personas contagiadas como pues todo el material o todo todo el ambiente está de algún modo protegido, o las personas que se encuentran dentro de estos lugares habilitados para los pacientes COVID tienen que tener distinta vestimenta, es especial para poder estar en contacto. También pues están desinfectando constantemente, se está sanitizando constantemente. En el transporte público, que es el segundo principal foco de transmisión, pues al estar en contacto constantemente con distintas personas, realmente no se sabe quién pueda estar infectado o no, o que sin saberlo. Entonces, en México, pues la mayoría de la población se mueve a través del transporte público, ya sea por el precio, por la accesibilidad, también pues al momento de estar en contacto con más personas, que no es lo recomendado, pues sí se corre igual el mismo riesgo de padecerlo. Por ende viene el otro foco de transmisión, que son los lugares cerrados o con poca ventilación. Durante toda la pandemia hemos tenido que estar
aislados de los demás y no se puede estar dentro de lugares cerrados como lo son algunos restaurantes, o de igual manera el ir a reuniones donde no haya ventanas abiertas, o principalmente no deberías ir a reuniones, y menos sin las medidas preventivas, pero se tiene que estar ventilada toda área donde se encuentren muchas personas para que no se quede como, pues como ya lo había explicado de las formas de transmisión, el hecho de que esté en un lugar cerrado, pues no permite que el virus se elimine como lo es en las superficies que ya mencioné. El tiempo de vida es más largo. También no se puede asistir a eventos masivos. No, por lo regular, o sea, si vas a asistir a un evento, tienes que mantener una distancia de al menos 1.5 metros. Tienes que usar cubrebocas, tienes que estar usando gel antibacterial o alcohol al 70%. También, pues por último, otro foco de transmisión es a través del contacto con superficies contaminadas, el cual ya igual mencioné. 5 minutos. Ok. Tenemos varios tipos de variantes. No sé si sepan lo que es una variante. No sé si alguien guste participar. Colegas, adelante. ¿Puede levantar la mano? Ya está alguien levantando la mano. Aarón, adelante. Sí, me parece que la variante tiene que ver con la modificación de la estructura que tiene bueno, ahora sí que cada variante, o sea, el virus como tal, pues tiene una estructura, pero de acuerdo a estas diferencias, pues van teniendo como mayor o menor grado de afectación en el cuerpo humano. Entonces, es como esta modificación de la estructura. Adelante, Carolina. Sí, precisamente. Todos los virus van cambiando con el paso del tiempo. Por ende, también los del COVID-19. Los virus van mutando, es parte de su naturaleza. Se empiezan a multiplicar y sobre todo si hay un mayor número de contagios o empiezan a incrementar los casos, pues también aumenta el riesgo de que haya más mutaciones del mismo virus. Estas mutaciones llegan a modificar los genes del virus que terminan por afectar ya sea el tiempo de rapidez de contagio, los síntomas que se puedan presentar, también la eficacia o la resistencia ante ciertos medicamentos o ante las vacunas. Hasta ahora, de las variantes del COVID, las principales o las que han tenido más fuerza, de acuerdo con la OMS, está la alfa. Esta fue identificada por primera vez en Reino Unido en septiembre del 2020. Esta variante tiene mayor transmisibilidad que la cepa original del COVID. Es posible que aumente la severidad de la infección y también la tasa de mortalidad. Los síntomas habituales son fiebre, tos seca y cansancio. En síntomas graves se presentan mucho la presión o dolor en el pecho, la incapacidad para hablar o para moverse, y también pues la dificultad para respirar. Está la variante beta. Esta fue identificada en Sudáfrica. El primer caso fue en Sudáfrica en mayo del 2020. Esta presenta varias mutaciones que provocan que el virus se enganche como a las células humanas y que se transmita de manera más fácil con los demás. También ayuda a que el virus presente una gran resistencia a los anticuerpos. Está la variante gamma, que esta fue identificada por primera vez en Brasil en noviembre del 2020. Esta
disminuye considerablemente la eficacia de diversos medicamentos y también incrementa la hospitalización. La variante Delta, que la hemos escuchado mucho, es de las más preocupantes. Esta fue identificada por primera vez en India en octubre del 2020. Esta reduce bastante la eficacia de nuevas vacunas y igual de medicamentos. Por lo general en los jóvenes se presenta como un resfriado fuerte, por lo que esto genera una confusión de los síntomas con la gripe y del COVID y que pone en mayor riesgo a los demás, pues al pensar que solo es una gripe o sí, una gripe fuerte, te hace continuar con tus actividades diarias como si no pasara nada y pues sí, expones a los demás. 2 minutos. Está la variante Epsilon, esta fue identificada por primera vez en Estados Unidos en julio del 2020. Tiene un porcentaje de gravedad un poquito menos preocupante que las demás. Y también está la variante Lambda. Esta fue en Perú el primer caso en diciembre del 2020 y comparte varias mutaciones con las demás variantes. Por ende tiene mayor riesgo de contagio y en este caso se pueden presentar más los problemas intestinales a diferencia de las demás. En cuanto a la variante Mu, que fue identificada por primera vez en Colombia en enero del 2021, esta agrava más la enfermedad, igual que las demás tiene gran resistencia y es casi tan dominante como la variante Delta. Esta última variante, que es la B.1.1.529, es la más reciente. Esta se identificó en Botswana, en África. Esta variante está causando mucha controversia en este momento, pues está presentándose con más fuerza que, por ejemplo, que la Delta y contiene 32 mutaciones en total hasta el momento de lo que se tiene estudiado. Tiene una gran fuerza para esquivar el efecto de los anticuerpos y también se presentó por un viajero de Hong Kong. Esta se sigue estudiando, pero es la que está causando mayor temor en lo que puede ocasionar y se prevé que esta pueda provocar pues la cuarta ola de COVID, pues aunque no ha llegado todavía a Europa, pues ya se están incrementando muchos los casos, entonces están tratando de controlar y monitorear este tipo de variante porque se tiene como información que está incluso resistiendo a las vacunas que tienen mayor eficacia, como lo son la Pfizer, y pues está poniendo en duda de que vaya a haber como una mejora en cuanto a los contagios en esta pandemia. Pues ahora le voy a ceder la participación a mi compañera Miriam, a mi colega Miriam. Gracias. ¿Ya se puede apreciar? Ya la vemos, adelante. Ok. Bueno, yo les voy a hablar en un principio de las vacunas. La emergencia sanitaria que estamos viviendo llevó a las grandes naciones a trabajar aceleradamente para buscar una vacuna y fue justamente Rusia quien registró por primera vez una vacuna. Se trata de la Sputnik 5 y esta se registró el 11 de agosto de 2020. Sin embargo, pues por haber sido la primera y haber sido como tan precipitado, muchas otras naciones dudaron de la efectividad y fue el
el tercer ensayo clínico que entregaron en febrero de 2021, el que ya demostraba que tenía 92% de efectividad, pero ya con algunos meses después vemos que se registró en agosto y hasta febrero presentaron su tercer ensayo. En esta lista yo les pongo las 16 vacunas que actualmente se tienen principal registro y se las coloco en una tabla de fases. Tenemos una primera fase en donde únicamente tenemos una registrada, una segunda fase donde hay otra y todas estas, que son bastantes, voy a entrar en detalle en 8 de ellas porque son las que hay en nuestro país, pero quisiera hablarle de las fases. Es importante que conozcamos las fases porque ahí vemos, pues sí, la efectividad o la credibilidad que cada una de estas tengan. En la primera fase de una vacuna, se realiza con un pequeño número de voluntarios que tienen más o menos la misma edad y que tienen que tener como características que sean un adulto sano. En la segunda fase de una vacuna tenemos varios miles de voluntarios, pero también comparten características similares como edad, salud, etc. Y en la tercera fase hablamos de miles de voluntarios en diferentes países con el objetivo de ver la efectividad con personas diferentes de otro lugar, que tienen otras costumbres, que comen otros alimentos distintos. Y estas 3 fases yo las encontré en la Organización Mundial de la Salud, pero en muchas otras páginas encuentras una cuarta fase que yo podría definir que es la que estamos viviendo y se trata de la fase de marketing. Esta se caracteriza por seguir en monitoreamiento y registrar los efectos secundarios. Ahora yo les quiero hablar de las 8 vacunas que COFEPRIS autorizó en nuestro país. Cada país determina si aprueba o no una determinada vacuna. Se las puse en una línea del tiempo para que veamos cómo fue la evolución. En un principio, como sabemos, se tenía por prioridad atender a la primera línea de atención, que eran las personas que estaban cercanas al virus, es decir, las personas del sector salud y también después fueron los adultos mayores. Nuestra primera vacuna aceptada por COFEPRIS fue el 11 de diciembre y es Pfizer con una efectividad del 95%. La segunda fue el 4 de enero del 2021 y fue de AstraZeneca. Esta tiene una efectividad del 93%. La tercera vacuna aceptada por COFEPRIS en nuestro país fue la Sputnik 5 con 92% de efectividad. Después tuvimos la Sinovac, que tiene 51% de efectividad y que fue aprobada hasta el 10 de febrero. Después tenemos la CanSino, que si recuerdan es justamente con la que me parece que vacunaron a los profesores y tiene un 65% de efectividad. Es importante que sepan que la efectividad no quiere decir que no te vas a vacunar, únicamente quiere decir que no vas a tener una enfermedad grave que requiera hospitalización. Es decir, que todos seguimos en riesgo de contagiarnos aún estando vacunados. La siguiente vacuna fue Covaxin, el 6 de abril, con el 81% de efectividad. Johnson & Johnson, el 27 de mayo, con 80% de probabilidad. Y Moderna, el 18 de agosto, con 94% de efectividad. Al día del 17 de noviembre del 2021, así como 4 días antes, teníamos 129.993.156 personas vacunadas en nuestro país. Hoy ya han de haber aumentado otros miles, pero esta es la cifra que teníamos el 17 de noviembre. Y aquí yo les muestro una gráfica con datos de la Secretaría de Salud que nos muestra el porcentaje de personas vacunadas por estado, siempre y cuando tengan 18 años y más. El gobierno de México asegura que el 87% de la población mayor de 18 años ya cuenta al menos con una dosis de la vacuna. Yo creo que es un poquito lógico los estados que más porcentaje de población tienen. Obviamente tenemos a la Ciudad de México con el 99% y en comparación con Chiapas y Oaxaca, yo creo que el más preocupante es Chiapas, que apenas supera el 50%. Y ahorita este dato es bien interesante, el de Chiapas, y ahorita en un momento les voy a decir por qué.
Eh, También tenemos, por otro lado, las vacunas para menores de edad. En nuestro país, todas las personas que tengan alguna enfermedad crónica de 12 a 17 años o que estén embarazadas tienen la posibilidad de recibir la vacuna. Y más recientemente, hace algunas semanas, también se aprobó que los adolescentes de 15 a 17 años puedan registrarse aunque no tengan ninguna enfermedad. Sin embargo, existe un sector de la población que se resiste a recibir la vacuna y estos son los antivacunas. Las principales razones por las que no reciben o no se quieren vacunar es por falta de credibilidad a la pandemia, teorías conspirativas, fake news, desinformación, desconfianza al personal médico y posturas políticas. Esto es preocupante porque Hugo López-Gatell informó que el 98% de las personas hospitalizadas en la tercera ola de contagios eran personas que no estaban vacunadas. Entonces, invitaba a la población a que viera la vacuna no solo como un derecho, sino también como una responsabilidad. Antes de pasar a la siguiente, quisiera preguntarles si recuerdan qué es la esperanza de vida. Adelante, colegas. Es la cantidad de años que podemos tener de vida, que podemos vivir, de acuerdo a nuestra cultura y a nuestro contexto como mexicanos. Exactamente. La esperanza de vida es el número de años que se espera que viva una persona, pero esto se determina de acuerdo a la mortalidad de un grupo determinado de la población, es decir, a diferentes características que componen a esa población. Hubo un estudio que realizaron, dos profesores, Víctor Manuel García, que es un profesor del Colegio de México, Irán Beltrán Sánchez, profesor de la Universidad de California. En conjunto llegaron a la conclusión de que en México se redujo entre 2.5 y 3.6 años la esperanza de vida, tanto en hombres como en mujeres, respectivamente, desde el 2020. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, un año antes de que llegara el COVID, es decir, en el 2019, la esperanza de vida era de 75.1 años para hombres y de 79.6 años para mujeres. Es decir, que en hombres quedó más o menos como en 72 y en mujeres quedó entre 75 y 76. Las entidades como Chiapas y Oaxaca no tuvieron un impacto tan grave, y esto es porque las comunidades se encuentran muy dispersas, no son como las grandes ciudades, como Ciudad de México, como Monterrey. Y es justamente, me parece que también podría ser una cuestión clave en las vacunas, ¿no? Quizás como las personas no vieron esta enfermedad tan grave en su estado, se encuentran todavía escépticas de la vacuna. Ahora vamos a hablar de las dimensiones, es decir, de datos estadísticos del COVID. Se cree que, más bien se tiene el registro de que ya se han superado los 258 millones de casos alrededor del mundo. Y en esta gráfica, con datos de la Universidad de Medicina Johns Hopkins, les muestro los 10 países más afectados alrededor del mundo. México no entra ahí, pero de todos modos lo puse. México queda más o menos en el 16, tampoco es como que estemos tan lejos. Y la encabeza Estados Unidos con 47.6 millones, India 34.4 millones, Brasil 22 millones, Reino Unido 9.8 millones, Rusia 9.1 millones, Turquía 8.5 millones, Francia 7.4 millones, Irán 6 millones, Argentina 5.3 millones y Alemania 5.9 millones. México está por llegar a los 3.9 millones. Aquí podemos ver dos cuestiones. Una es que se encuentran países pobres como lo son India, Irán y Turquía, y también vemos potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido y Francia, Alemania también. Entonces vemos una es principalmente la globalización y otra es la pobreza. En casos acumulados en México, al día de hoy, estos sí son datos de hoy, no, perdón, son de ayer. Lo siento, me equivoqué. Son datos de ayer del CONACYT. Teníamos 3.867.976 personas contagiadas acumuladas
y tenemos defunciones más de 300,000. Y en esta tabla yo les muestro exactamente cuántos casos había el 19 de noviembre con datos del CONACYT. Y aquí también vemos, como les decía, estados como Chiapas apenas tiene 23,000, o sea, no digo que son poquitos porque ya un caso es preocupante, pero lo comparamos con Ciudad de México, que tiene ya casi el 1,000,000 de contagios. También en segundo lugar tenemos nuestro estado con más de 300, está por llegar a los 400,000, y Monterrey, bueno, Nuevo León, que el cual tiene cerca de 206,000. En esta tabla, en esta otra gráfica, yo les coloco los 10 estados de México con mayor número de contagios. Como ya les mencionaba, son Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Jalisco, Tabasco, Puebla, Veracruz, Sonora y San Luis Potosí. Y aquí tenemos como tres variables. La primera es que o son estados del norte, es decir, que en cercanía con el país más contagiado, que es Estados Unidos, estados cercanos a la capital y estados costeros. Bueno, como ustedes recordarán, la calidad de vida se compone de elementos tanto subjetivos como objetivos, los cuales proporcionan bienestar al individuo. Estos pueden agruparse en 5. El primero es el bienestar físico, el cual nos habla de salud, seguridad física. El segundo es bienestar material, es decir, privacidad, alimentos, vivienda, transporte, posesiones. El tercero son relaciones interpersonales, es decir, estabilidad familiar, trabajo, amistades, etc. El cuarto es desarrollo y actividad, educación, sentirse productivo y que contribuyes. Y el último es el bienestar emocional, el cual va encaminado a autoestima, salud mental, etc. ¿Cómo se vieron afectados? Yo quise dividirlo en 2 aspectos. El primero es para una persona contagiada. En el bienestar físico, obviamente hay un deterioro en la salud, se tiene a veces que llegar a la hospitalización, y muchas de las personas contagiadas dicen tener secuelas, las cuales principalmente son dificultad para respirar, cansancio, fatiga, dificultad para concentrarse, dolor de pecho, problemas para dormir. Y entonces aquí vemos cómo no solamente tienes que pasar 15 días sintiéndote muy mal, sino que aun cuando superas la enfermedad, todavía tienes secuelas. El siguiente es el bienestar material para personas contagiadas. El gasto médico, obviamente no todas las personas cuentan con seguro, y la pérdida de empleos. Cuando comenzó la cuarentena, no sé si recuerdan que se cerró todo y muchas personas perdieron su empleo o trabajaban en la informalidad, y al no haber como tal clientes en la calle, no tenían recursos de sus negocios. El tercero, en las relaciones interpersonales, obviamente hay aislamiento, padecer la enfermedad en soledad. Como les mencionaba mi compañera Carolina, muchas personas tienen que ir a los hospitales y quedarse afuera esperando a su familiar. No es como que a lo mejor una persona enferma de cáncer tenga en cercanía todo el tiempo a quien lo acompaña. En el desarrollo de actividades, pues muchas veces la enfermedad los llega a incapacitar por completo. Y en el bienestar emocional, obviamente, se siente la soledad, el aislamiento, la preocupación y la ansiedad de padecer esta enfermedad. Y ahora les quiero hablar de calidad de vida de una manera generalizada, no nada más para personas como que puedan llegar a contagiarse, sino es algo que vivimos todos. Hubo un cambio de rutina, el cual afecta pues el bienestar físico. También en el bienestar material hubo pérdida de empleos, falta de ingresos, trabajo o estudiar o trabajar desde casa sin el material necesario. Y en las relaciones interpersonales también hubo aislamiento y hubo que adaptarse a la nueva normalidad. Ya no es como que si yo quería salir y ver a mis amigos, ver al novio, a la novia, lo podías hacer. Y en el desarrollo y actividad es tener que hacer todo desde casa, volver a tener que acostumbrarte a una nueva rutina. Y en el bienestar emocional, aquí puede ser muy parecido a una persona contagiada, puede ser soledad, aislamiento, preocupación, ansiedad. Ok, en el sistema de salud, obviamente se vio que había una infraestructura médica y hospitalaria insuficiente, y esto porque según la UNAM,
117 instalaciones militares se tuvieron que convertir en centros de atención COVID, y en la primera ola de contagios los hospitales públicos y privados excedieron su capacidad, y tanto los hospitales COVID como los que no eran COVID se vieron en la necesidad de posponer hospitalizaciones y cirugías que no fueran urgentes. Y no sé si recuerden que también hubo un momento en donde incluso hubo manifestaciones por parte de padres de familia que sus hijos no estaban recibiendo el tratamiento contra cáncer justamente porque no había posibilidad de hacerlo, porque el COVID acaparaba toda la atención médica. Y ahora les vamos a mostrar nuestros... Ay, pero es que no le puse compartir audio. ¿O se comparte así? Sí, se comparten ¿Sí? automático, sí. Primero les voy a mostrar yo los 2 spots que elegí y después mi compañera Carolina. Sube ¿así es o necesita subir el audio? ¿No se escucha la música? No. Entonces creo que sí le tengo como que poner. A ver, ok. Con calma. Ahora sí. ¿Se sigue compartiendo? Sí. Sí, ok. Bueno, aquí yo decidí hacer de estos 2 spots, ¿sí me escucho? Sí. Ok. Y adelante. Análisis dividido en positivo y negativo. En positivo, yo resalto la inclusividad, están dándole voz, por así decirlo, o presentando a un sector de la población al que muchas veces se hace a un lado. Y en cuanto a lo negativo, la primera que yo encuentro es que yo este spot nunca lo vi en televisión. Está en el canal de YouTube de la Secretaría de Salud, pero nada más tiene 8,000 vistas. Y dudo que muchas de esas sean de quienes realmente, a quienes realmente va dirigido. También yo mostrándole como que el spot a mi hermana me comentó que deberían de hacer como la voz en el video también, porque realmente no sabemos si todas las personas sepan leer y escribir. Y en estas comunidades, pues no siempre hay internet y el video está en YouTube. Yo creo que sería más factible ponerlo en radio con la voz, que sea el mismo mensaje pero con voz, y el otro sería en televisión.
a mí me parece que a lo mejor en internet no es como que el lugar más factible para que la población a quien va dirigido lo encuentre. Y ahora voy a poner los de mi compañera Carolina. Ciérrale la puerta al virus. Ciérrale la puerta al virus, detengamos la infección. Quítate la paranoia y no difundas noticias falsas. Lávate las manos siempre y desinfecta constantemente todo lo que te acerques a la boca y verás que así a ti no te toca. Tápate con tu antebrazo el estornudo y el salivazo. Déjame que te salude haciendo ojitos muy de lejitos. Yo sé que has sido siempre mi colega, pero verás que así no te pega. Gobierno de México. Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí, bueno, por ejemplo, en el primer spot, no sé si le puedas regresar. Ese spot lo elegimos porque creemos que está muy bien acertado. Como lo habíamos dicho, si queremos realmente causar un impacto en la persona que vea el comercial así que vea la campaña, pues tenemos que encontrar un eslogan o una canción en este caso que es muy pegajosa. Este spot de hecho sí se transmitió por medio de la radio, a diferencia de otros spots que llegamos a encontrar sobre el COVID. Tienen mejor respuesta en cuanto a los comentarios. La mayoría de los comentarios en YouTube son positivos, que puede ser pegajosa y pues también abarca diversos aspectos, tanto la forma en cómo te cuidas, bueno, las medidas sanitarias que se tienen que hacer, también pues lo de la difusión de las noticias falsas que ha estado muy marcada en toda la pandemia. Pues es importante tocar todos esos temas. Entonces, este spot nos gustó mucho, creemos que sí es uno de los mejores que encontramos dentro de la República, o sí, dentro del sistema de salud, porque también ha tenido un poquito más de alcance en cuanto a las vistas. En el otro spot, por ejemplo, también me faltó mencionar que igual abarcaba a los distintos sectores de la población, de los distintos rangos de edad, porque no solo, a diferencia de otros, no solo se trataba de una sola persona, sino que aparecían niños, aparecen personas de la tercera edad, hombres, mujeres y en distintos contextos. Ahora sí, con el último spot, este es del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es bueno, o nos parece bueno, porque no se habla tanto de lo que sigue después de la vacuna. Se habla mucho o se difunde mucho sobre el que te tienes que vacunar y que te va a ayudar, pero no el qué pasa después. Y muchas personas actualmente el hecho de que estén vacunadas los está haciendo pensar que ya no pasa nada, y si salimos a las calles podemos notar que hay mucha gente ya sin cubrebocas o que están diciendo como de, ay, pues ya me vacuné. Entonces, parece que el tema que toca este video es importante, sin embargo, no se llegó a
a difundir ni en televisión y también el hecho de que no tenga a alguien narrando o que solo sea como la musiquita, pues limita mucho a qué tipo de población puede llegar, porque realmente, pues en México se sabe que hay mucha analfabetización y también, pues como lo mencionaba Miriam con los otros spots, no todos tienen el acceso a internet o no todos tienen acceso a una computadora y pues causa mayores dificultades para que haya conocimiento de la enfermedad. Y eso sería todo de nuestra parte. Nos gustaría saber a ustedes qué les parecieron los spots. No sé, que elijan a lo mejor quien quiera participar alguno y mencione cuestiones tanto positivas como negativas. Adelante, colegas, quien quiere levantar la mano, por favor. Irving. Sí, el spot en lo particular, por ejemplo, el de los rarámuris, me parece genial porque justamente lo que comentaba, ¿no? Hay muchas personas o hay ciertos sectores de la población que no se han vacunado, incluso hasta por teorías conspirativas, ¿no? Pero también por ignorancia. Entonces, por lo regular, por lo menos, igual dentro de la investigación que estoy realizando, he notado que justamente son como comunidades rurales. Entonces está súper padre que existan, o sea, que existen, que yo no había visto en lo personal, pero que sí existan, también incluso con su dialecto, con su idioma, con su dialecto, ¿no? Para que se pueda entender también y que pueda haber una empatía y una asociación junto con eso, ¿no? Entonces yo creo que eso está súper genial. Y obviamente, pues queriendo subtitulado para que los que no sabemos hablar ese dialecto, pues que sea entendible también. Juan Pablo. Gracias, Irving. Hola, buenos días. Pues sí, me gustaron mucho, lo mismo que Irving. Yo no sabía que existían spots dirigidos en otras lenguas. Y la neta sí se me hizo muy, bueno, me gustó mucho de su parte. Y a mí nunca se me habría ocurrido buscarlos. Y los demás igual que estén animados, bueno, a mí en lo personal me gustan más. Entonces aparte no eran animados cualquiera, estaban padres. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Si no, ya pasaríamos a los productos comunicativos. Adelante, Miriam, adelante. Ok, les voy a presentar el tríptico que realizamos. Bueno, en el tríptico quisimos hacer el uso correcto de la mascarilla, porque muchas veces cuando salimos a la calle no falta el que lo usa para taparse la papada o ni siquiera lo utiliza, ¿no? Ya piensan que por estar vacunados no lo necesitan. Y en la parte donde el profesor nos remarcaba que se ve 2 veces, quisimos poner cómo debe usarse correctamente la mascarilla. También tocamos aspectos de por qué es importante usar la mascarilla. Se me olvidó decirlo, pero tanto la mascarilla como la vacuna es una estrategia de los gobiernos para contener el virus y para reducir la mortalidad. Porque es importante con interacción con personas, y también pusimos la perspectiva de la OMS y la UNICEF acerca del uso de cubrebocas para niños, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre que salgo, principalmente a los niños, yendo con sus papás, los veo sin cubrebocas. Y bueno, ahora les voy a mostrar el cartel. Y pues, ¿ya se está compartiendo? ¿No, verdad? Sí. 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 Lo hicimos acerca de las medidas para evitar la propagación del COVID. Y pues, este es nuestro cartel. ¿Sí se alcanza a ver bien o le hago zoom? Un poco de zoom está bien. Pues, este es nuestro cartel. Nuestro eslogan en todos es por tu salud y la de todos. Y
En todos nuestros productos comunicativos colocamos tanto el de la universidad como el de nuestra facultad. Y ahora Caro les va a presentar el de ella. Así permítame los comparto. Sí. Puedes bajar la mano, Juan Pablo. Ay. ¿Ya se ve? No. No. Bueno, nuestro banner, ay, Ya está. ya. Nuestro banner lo hicimos dirigido hacia la comunidad universitaria, como ya les comentó Miriam, todos nuestros productos comunicativos son por parte de la UAM o bueno, de nuestra facultad, por ende usamos el manual de identidad que tiene la UAMX para guiarnos en los colores. Nuestro eslogan es por tu salud y la de todos, ya que es enfocado a la comunidad universitaria, colocamos esta imagen, pues sí, se ven más jóvenes y se ven que traen pues sus materiales para la escuela, así como el uso de cubrebocas en todos, usamos tanto hombres como mujeres. El título es Estamos trabajando para un retorno seguro a las aulas y para ello agregamos estas medidas como para reforzar lo que dice de estamos trabajando para un retorno seguro a las aulas, que sería el ventilación en las aulas, como lo mencionamos en la presentación, no podemos estar en lugares cerrados o con muchas personas, por ende tiene que estar ventilado. La desinfección y sanitización que muestre como seguridad de que también si volvemos a clases, pues se va a estar pasando por los pasillos o por los salones a desinfectar. Después de cada clase, el lavado constante de manos y el uso obligatorio de cubrebocas que va más hacia las personas que asistan como medidas preventivas y agregamos el aviso de casos COVID-19 que lo utilizamos como un respaldo para que los universitarios se sientan seguros de que al volver, en caso de que alguien presente algún síntoma, pues enseguida pues se va a estar monitoreando cada uno de estos aspectos y enseguida se les va a dar a conocer o en todo caso se va a mandar a la persona que se sienta, aunque sea con un resfriado, se le va a regresar a su hogar hasta que se sienta mejor. Eso es en cuanto al banner. En la infografía, déjenlo acerco un poquito más. Igual utilizamos los colores de la universidad. Esta está enfocada a lo que sigue precisamente después de vacunarte. Enfatizamos mucho el hecho de que aún vacunado puedes enfermarte y puedes también contagiar a los demás, por lo que tienes que seguir con las medidas sanitarias. Colocamos aquí un pequeño dato de que el vacunarte no significa que ya tengas una completa resistencia al COVID. Pusimos el aspecto en qué ayuda la vacuna, enfatizamos igual el que reduce y evita en la gravedad de síntomas y hospitalización y muerte. Colocamos 4 puntos del que sigue después de vacunarte. Y igual pusimos que ninguna vacuna es 100% efectiva, pues esto va variando en el porcentaje, igual que existen las variantes de COVID y por ende, pues dependiendo la variante, tiene tal eficacia la vacuna. El que aún vacunados se deben de mantener las medidas sanitarias y que no se tienen que descartar el que te vuelvas a contagiar, porque igual ocurre mucho que muchos de los pacientes, bueno, muchas de las personas que ya padecieron la enfermedad dicen, pues ya, yo ya tuve la enfermedad y ya no me puedo volver a contagiar y se dejan de cuidar. Y igual colocamos el hashtag por tu salud y la de todos. Al final colocamos unas fuentes de información, igual por si quieren saber más sobre... no sé si me escuchan, me aparece una notificación. Sí, que te escuchamos. Por si quieren tener más información al respecto, e igual colocamos los logos de la universidad. Y ya, eso sería
todo por nuestra parte. Muchas gracias a nuestras colegas por su disertación, a la licenciada Carolina Torres y a la licenciada Miriam Ramírez. Muchas gracias por su intervención.